Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Molina Ayala y en este video les voy a explicar la práctica número 5 del Laboratorio de Electrónica 1 con el Dr. Arturo Torres Bugdud. Esta práctica trata sobre lo que viene siendo circuito sujetador. Aquí podemos ver los componentes que vamos a utilizar en nuestra simulación en Multisim. Tenemos un generador de funciones como el que usamos en el video pasado. Está igualmente configurado a 1 kHz y tal que el voltaje de pico a pico sea de 10 volts. Tenemos un capacitor de 0.1 microfaradios. Tenemos una resistencia de 100 kiloohms en paralelo con un diodo 1N914, los cuales están conectados a este potenciómetro, el cual se encuentra en paralelo sus extremos con esta fuente de voltaje directa que ahorita está en 12 volts. Nuestro potenciómetro se encuentra a 25%. Aquí tenemos un osciloscopio conectado como se indica en el reporte de la práctica 5, un multímetro, el cual nos va a medir el voltaje B. Aquí está, 3 volts ahorita. Bueno, en la práctica nos piden que obtengamos pues el resultado de un circuito sujetador al obtener un voltaje B de 3 volts. Como ya lo tenemos, lo corremos aproximadamente 3 volts, ¿sí? 3 volts. Y bueno, observar qué es lo que sucede en el osciloscopio, el cual está conectado a la entrada y a la salida del circuito. Podemos ver ahí dos ondas. Vamos a pararlo. Aquí tenemos esta es nuestra entrada, la cual vemos que de pico a pico son 10 volts, como ya había indicado. Si nosotros colocamos esta que está arriba es nuestra salida, la cual, como podemos observar, su pico inferior está a aproximadamente unos vamos a medirlo, son 2.3 aproximadamente volts arriba de la línea de 0 volts, lo cual pues nos indica que subió la gráfica. Bueno, ahora vamos a ver el otro resultado que nos indica en la práctica. Nos dice aquí en la práctica número 5, aquí tenemos el circuito que simulamos y aquí tenemos los resultados, el resultado que acabamos de ver, y nos pregunta cómo funciona. Bueno, funciona porque cuando está en el semiciclo negativo, el voltaje de entrada, el capacitor se va a cargar hasta un voltaje que va a ser voltaje pico menos el voltaje B. Y cuando está en el ciclo positivo, la constante de tiempo va a ser muy grande y no va a dejar que el capacitor se descargue, por lo que el diodo no va a conducir y el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje pico menos el voltaje B, lo cual esa ecuación nos va a generar el voltaje de salida en todo momento, y se va a visualizar que el voltaje de salida es el voltaje de entrada desplazado hacia arriba o hacia abajo dependiendo del voltaje de B, ya sea positivo, negativo y su valor. Bueno, tenemos aquí otros resultados que te pide te pide que en el simulador tú modifiques este voltaje a menos 12 volts y observes qué sucede con la salida. Al modificarlo podemos ver que en el multímetro tenemos menos 3 volts y aquí tenemos que la onda subió muy poquito.
Aproximadamente el pico inferior de la onda rectificada, podemos verla aquí, está a unos aproximadamente menos 3.7 volts. Y bueno, también nos indica qué sucederá cuando nosotros modificamos este potenciómetro a 75%, el cual nos va a, en el multímetro nos va a marcar menos 9 volts, y este voltaje de pico inferior está desplazado a menos 9.7 volts del voltaje de pico, bueno, del voltaje aquí, que sería el 0. Aquí visualizamos los dos señales, la de entrada y la de salida al mismo tiempo. Bueno, con esto podemos concluir que un circuito sujetador pues vendría desplazando el voltaje de entrada hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las condiciones del voltaje del voltaje B en este caso, ya sea positivo o negativo, y su magnitud. Bueno, con esto termino este video. Con esto termina la práctica número 5. Por su atención, muchas gracias.